8 de la mañana con 34 minutos, avanzamos junto a ustedes, cambiamos de tema y nos venimos a la región del Biobío para hablar de cuidadores y cuidadoras principalmente, porque desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ya se genera un mapa precisamente de los cuidadores y cuidadoras. Queremos conversar con el Seremi de la cartera en la región del Biobío, Edson Díaz, nos acompaña una vez más aquí en Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo estás, Seremi? Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto siempre estar en nuestra casa. Bueno, bastante movido el mes de marzo, por supuesto, porque se activan todos los programas, se activan obviamente todas las ayudas, muchas personas obviamente con dudas con respecto a los bonos, a los beneficios, pero claro, de un tiempo a esta parte también hay muchas dudas con respecto y muchas peticiones también con respecto de las familias cuidadoras. Y aquí finalmente se concreta algo que se viene trabajando hace algunos años atrás. Efectivamente, Luis, el presidente Gabriel Boric en su campaña propuso una de las medidas, la medida número 21, era crear un sistema nacional de cuidados. Y eso es un gran desafío, porque esta tarea estuvo estrictamente invisibilizada y trabajada casi en el seno familiar, en la privacidad de la familia. Y muchas veces pasaba que finalmente, ¿quién se cuidaba cuidando a las personas postradas, a las personas mayores? La hermana, la mamá, la hija, cuidadora, ¿verdad? Y esta labor, además, los va empobreciendo, porque no pueden generar ingresos propios, porque tienen que dedicar casi su vida completa a la labor de cuidar, y por tanto el presidente Boric en campaña se comprometió a crear un sistema nacional de cuidados, que permita, ¿qué cosa? Primero, identificar a las personas que cuidan, y luego de eso, trabajar distintos dispositivos que permitan generar ese cuidado no solamente desde la privacidad de la familia, sino que también con una prestación desde el Estado. Y ahí estamos avanzando en este Sistema Nacional de Cuidados, y estamos avanzando de manera relevante. Hay un proyecto de ley que está trabajando el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pero para crear este proyecto de ley teníamos que tener, además, ¿verdad?, la identificación de estas personas. ¿Y qué estamos haciendo? En el Registro Social de Hogares, que es el instrumento más universal que tenemos como ministerio, entonces creamos un complemento de cuidado. Y el complemento de cuidados, ¿qué dice? Que todas las personas que generan esos cuidados se deben inscribir. Y porque además, como ya tenemos administrativamente los antecedentes de las personas que requieren los cuidados, que son las personas con discapacidad, con movilidad reducida, entonces ahí se produce finalmente en ese registro social de hogares, se produce este match, ¿verdad?, entre la persona cuidada y la persona que cuida, y finalmente ahí se establece y se le entrega después de eso una credencial de cuidadora. Y hoy día en eso estamos trabajando, en eso estamos invitando a la comunidad a que se puedan informar y que se puedan inscribir quienes ejercen esa labor de cuidar, que principalmente son mujeres. A propósito del mes de la mujer, como bien decía Camila, el 87% de las personas que cuidan son mujeres según este registro regional. Sí. Y ese es un dato muy relevante porque, en teoría, claro, uno podría pensar que esta labor, como estaba invisibilizada, estaba radicada en principalmente en la tarea de la mujer. Y hoy día ya tenemos datos específicos. 87% de más de 11.000 personas que se han inscrito son mujeres, y por tanto ahí tenemos también un desafío de cómo abordar esta política pública también con perspectiva de género. Por supuesto, permite tomar decisiones finalmente, ¿no? En base a datos certeros. Ahora aquí tenemos una tabla, ¿verdad?, que nos da cuenta de que en Concepción, por ejemplo, hay casi 1.000 personas cuidadoras. Pero claro, nos vamos al dato de Los Ángeles, son 1.670 las personas cuidadoras. Más de 1.000 también se registran en la comuna de Talcahuano. Seremi, y también tenemos el número total de credenciales que se han entregado a la fecha. Es un número muy menor. Es un número muy menor. Para que usted nos cuente qué refleja este mapa. Lo primero que refleja es que nos encontramos con realidades que son bien complejas, pero también hoy día nos desafían a atenderlas de manera muy rápida y oportuna. Por ejemplo, la comuna de Los Ángeles es la comuna que presenta más personas cuidadoras. ¿Qué es lo que hicimos desde el Ministerio de Desarrollo Social? Nosotros tenemos un programa que se llama la Red Local de Apoyo y Cuidados, que trabaja en 3 dimensiones. Trabaja con la persona que requiere los cuidados, desde el punto de vista de la salud física, pero también desde el punto de vista de la salud mental. Trabaja con la persona que cuida, que es principalmente, ya dijimos, mujer, y también trabaja con aspectos físicos de la vivienda, como por ejemplo habilitación de rampas de acceso, como por ejemplo instalación de barandas, como por ejemplo ampliación de marcos de puerta para que pueda calzar la silla de rueda, para que se pueda mover una grúa, etc. Entonces, ese programa, Red Local de Apoyo y Cuidados, también es un importante anuncio, va a estar en 3 nuevas comunas de la región del Biobío. Estaba recién en 7 y hoy día se amplían en 3 comunas más, y Los Ángeles es una de ellas. Por tanto, damos respuesta en cierta medida, ¿verdad?, a una necesidad que es muy urgente, y que es bueno que lo conversemos, porque esto siempre estuvo como debajo de la alfombra, como que esta labor lo hacían personas, familias, y atendían a sus seres queridos, ¿verdad? Y no había un rol protagónico del Estado, y el Estado radicaba esa función específicamente siempre en las mujeres. Entonces hoy día lo que queremos hacer con esta política pública es sacar esa basura de la alfombra, ¿verdad? Y decir, bueno,
Aquí hay una realidad que tenemos que enfrentar porque es una realidad que es súper compleja y que las personas, además que cuidan, siempre nos dicen que dejemos de romantizar los cuidados. Las agrupaciones de cuidadoras siempre nos dicen, Seremi, dejen de romantizar los cuidados porque cuidar duele. Cuidar es complejo, son situaciones complejas de la vida que tenemos que enfrentar porque vamos viendo cómo se va deteriorando la salud física de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, pero además nuestra propia salud física. Porque tenemos que subir a la persona, bajar a la persona, tenemos problemas lumbares, etc. Entonces, ahí tenemos que fortalecer un programa y esa es la red local de apoyo y cuidado que hoy día estamos trabajando, vamos a trabajar en esta región en 10 comunas. Sí, bueno, sabemos que de todas maneras es marginal un 13% de hombres que son cuidadores, de todas maneras uno podría haber esperado que hubiese sido mucho menos. De todas maneras también hay un porcentaje bastante bajo, casi un 20% de menores que van entre los 18 y los 20 años también que son cuidadores, también es otra realidad que hay que abordar. Si bien en el porcentaje es poquito, igual son personas menores de edad que están destinando, o sea, no menores de edad, pero son jóvenes que están destinando su tiempo a cuidar a algún familiar. ¿Cómo se aborda esa temática también para poder de alguna manera democratizar el concepto de los cuidadores, las cuidadoras? ¿Qué trabajo se va a hacer precisamente? Tal vez porque más hombres se vayan sumando a los cuidados. Hoy día se está creando un sistema nacional de cuidados, que es una serie de dispositivos, como el que yo comentaba recién de la red local de apoyo y cuidado, se suman otros dispositivos, como por ejemplo los establecimientos de larga estadía, que son los ELEAM, que son los hogares de personas mayores. También están los CEDIAM, que lo que buscan son un envejecimiento digno, activo y saludable. ¿Qué son CEDIAM? Son un centro diurno de personas mayores, donde van personas mayores que son autovalentes y ahí se genera distintos tipos de trabajo físico, de trabajo motor, de trabajo cognitivo, para que las personas alarguen su condición de autonomía y por tanto eso le genera mejor calidad de vida y por tanto menores prestaciones del Estado, porque una persona que es más autónoma finalmente tiene mejor calidad de vida. Entonces estamos trabajando en esa línea también, de hecho vamos a estar en la próxima semana inaugurando un CEDIAM en la comuna de Santa Juana junto con nuestra ministra, y porque creemos que es muy relevante también generar esta condición. Pero además de eso, estamos trabajando en otras políticas públicas también que están dentro de este Sistema Nacional de Cuidados. Y ahí aprovecho de pasar un anuncio, porque abrimos las postulaciones para que las personas con discapacidad puedan acceder a ayudas técnicas. Y hoy día está abierta la página en www.senai.gov.cl para que las personas que requieran ayudas técnicas, que también es parte de este Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué significa ayudas técnicas para ellos? Ayudas técnicas, por ejemplo, ayer visitamos en Chiguayante, hicimos el anuncio en la comuna de Chiguayante, por ejemplo, una persona que requiere silla de ruedas, pero que esa silla de ruedas tenga que tener una adaptación tipo moto eléctrica, por ejemplo, o una persona necesita bastón, esa es una ayuda técnica, o una persona necesita adaptar el baño de su casa, esa es una ayuda técnica. Entonces, las ayudas técnicas finalmente son los implementos que nos ayudan a llevar una vida cotidiana. Y empezaron las postulaciones en Senadis la semana pasada, el 5 de marzo, y terminan el 4 de abril. Por tanto, hacemos un llamado a que las personas que nos están viendo puedan postular ahí, y eso también está dentro del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Pueden postular las cuidadoras, los cuidadores, como también las personas con discapacidad? Principalmente las personas con discapacidad, porque el requisito para las ayudas técnicas es tener el Registro Nacional de Discapacidad, que lo da Senadis. Entonces, ahí está el requisito esencial y además de eso, contar con su registro social de hogares. No hay un porcentaje, sino que contar con el registro y eso inmediatamente ya genera esa condición. Pero además de eso, otro dispositivo dentro del Sistema Nacional de Cuidados son las ayudas que estamos entregando a las personas con discapacidad que ingresan a la educación superior. Y eso también es muy necesario profundizarlo, porque ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Trabajando en este Sistema Nacional de Cuidados para que las personas que requieren apoyos, por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva y que requiere un apoyo en lengua de señas, probablemente su universidad, su instituto profesional, su centro de formación técnica no tenga lengua de señas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Senadis? Contrata a una persona que lo acompañe permanentemente en la sala de clases con lengua de señas. Cada uno de sus horarios. En cada uno de sus horarios. Y por tanto es un apoyo muy importante que lo acompañe durante todo el año, un apoyo económico más o menos por cada persona del orden de 4 millones de pesos y que habilita esta posibilidad de apoyo personal, pero también entrega de insumos, como por ejemplo computadores, software, teléfonos que permitan finalmente eliminar las barreras de exclusión que hoy día nos genera la vida de manera cotidiana. Entonces, todo esto es parte de un gran sistema que es el Sistema Nacional de Cuidados y que estamos trabajando y que esperamos que sea un proyecto de ley a partir de esta identificación de las personas cuidadoras y que finalmente nos permita, bajo esta mirada de perspectiva de derecho, ¿verdad?, que estas personas hoy día estén mucho más incluidas en la sociedad.
Esa sería entonces una política pública concreta que se podría aplicar en base a esto que se genera justamente con el mapa de cuidadores. Ahora, me quiero quedar con los resultados por edades, porque claro, tenemos ahí un porcentaje importante de personas entre 40 y 59 años, es la mayoría, ¿cierto? Con un 48% de personas cuidadoras, pero hay un porcentaje importante también entre 60 y 79 años, un 29%. Si le sumamos el 2% de 80 años y más, es un 31% de personas adultas mayores que están cumpliendo el rol de cuidadoras, quizás de otros adultos mayores, pero también puede ser de niños y niñas, ¿cierto? En el caso de abuelos que muchas veces se hacen cargo de sus nietos, para que usted también nos cuente qué se va a hacer ahí, con este grupo de personas mayores que están cuidando a otras. Hay una lamentable cifra que las personas que generan cuidados, lamentablemente la gran mayoría pasa a ser cuidadas, por la dificultad, ¿verdad?, desde el punto de vista físico que eso acarrea, y por tanto lo que estamos haciendo hoy es trabajando principalmente con el Senama en estos CEDIAM, ¿verdad?, para permitir cubrir esta necesidad, pero también estamos abordando esta red local de apoyo y cuidados que también trabaja con tareas específicas para que las personas mayores puedan tener un mejor vivir. Y hay otros tipos de programas que son también programas del Ministerio de Desarrollo Social que lo que buscan precisamente es activar la red de protección, como por ejemplo el programa Vínculo, que trabaja principalmente con personas que están en condición de soledad o cuidando a una persona. Entonces ahí también se generan apoyos psicosociales de activación de la red, en este caso del servicio de salud, de iglesias, de junta de vecinos, para que participen finalmente y se integren a la sociedad. Entonces estamos desarrollando una serie de dispositivos que hoy día son parte de este macro, de este gran paraguas que es el Chile Cuida y que es el Sistema Nacional de Cuidados. Sí, interesante también después poder ir conociendo el detalle con respecto a quienes están cuidando, familiares o vecinos, que es otra realidad también, que muchas veces hay personas, sobre todo adultas, que quedan solas y son los vecinos que se van haciendo cargo. ¿Se puede sacar una biografía ya? No hay discriminación. No hay discriminación respecto de la relación de parentalidad que existe entre la persona cuidada y la persona que cuida. Si hay un vecino, por ejemplo, que cuida a su vecina, también se inscribe dentro del registro de cuidadora. ¿Y qué es lo que estamos avanzando? En la entrega de una credencial. La credencial que va a permitir acceso preferente. Y en eso estamos trabajando no solamente con el mundo público, sino también con el mundo privado. Estamos avanzando de manera importante. Por ejemplo, ya tenemos convenios con el Banco Estado, con el Registro Civil, con el Servicio de Impuesto Interno, con la parte pública. Pero también ya se han acercado instituciones privadas, la Cámara de Comercio de Concepción, por ejemplo, para entregar una credencial de cuidadora que permita la atención preferente, porque lo que siempre dicen las personas cuidadoras, y nosotros el año pasado hicimos diálogos regionales de cuidado, dicen que lo que ellos menos tienen es tiempo. Porque claro, tienen que dedicar su labor a cuidar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Entregar el trato preferente y esperamos que a futuro, porque esto también son tareas culturales que tenemos que hacer como sociedad, a futuro existe una fila de atención preferente para personas mayores, para personas con discapacidad, para personas embarazadas, pero también para personas cuidadoras. Sí, no, yo lo que me refería con respecto a poder conocer el detalle de a quienes están cuidando, pues obviamente todos deben caer dentro de este mismo sistema, pero es precisamente para conocer la realidad hoy día de las personas con algún tipo de discapacidad y que necesiten el cuidado. Hay muchas personas que están solas, que no tienen un núcleo familiar, y ahí también es importante poder determinar esa realidad cultural también. Preguntarle, porque una de las peticiones que han hecho históricamente las cuidadoras y los cuidadores, que sabemos que se levantaron, se organizaron, generaron bastantes movilizaciones, reuniones con parlamentarios, era finalmente ser incluidas en un censo. ¿Se va a incluir este concepto en el censo que comienza ahora este día sábado, dicho sea de paso? En el censo no están incluidas propiamente tal, porque el censo mide otra tipología de la caracterización, en este caso de la sociedad. Hoy día hay encuestas específicas que van a hablar de materia de cuidado, y nosotros estamos trabajando como Ministerio de Desarrollo Social, por eso incluso se amplía, ¿verdad?, al registro social de hogares, que es un instrumento universal y que ahí hoy día estamos registrando la condición del cuidado. Por tanto, estamos avanzando también en eso, y aprovechamos también de pasar el dato que el 9 de marzo, este sábado, comienza el censo, que el censo además es un censo extendido, que no es un solo día como históricamente fue, y por tanto también estamos difundiendo esa política pública que es parte del INE y del Ministerio de Economía, pero estamos ayudando también en esa difusión. Ahora, Seremi, preguntarle por las diadas de cuidado, si nos pudiera explicar el concepto y qué es lo que mide finalmente. Las diadas de cuidados finalmente es la conjunción entre la persona que cuida y la cuidadora. Y eso es una diada. Cuando está esa condición, ¿verdad?, de una persona cuidada y una persona que cuida, ahí tenemos una diada, y por tanto tenemos la pareja, ¿verdad?, de personas que en este caso necesitan apoyos. Y una persona cuidadora puede cuidar a más de una persona.
y por tanto también se puede generar esa condición. Y una persona que requiere los cuidados puede tener una cuidadora principal, pero también puede tener 2 cuidadoras secundarias. Entonces, porque muchas veces incluso la familia se turna. No sé si no sé si lo han visto, pero sí. Muchas veces una hermana que vive con la mamá la cuida un día, claro, y después vienen otras hermanas y lo relevan. Ellas también entonces están dentro de esta categoría de cuidadores. Sí, importante obviamente ir conociendo esa realidad y ahí preguntarle también los desafíos que vienen para este 2024 en materia legislativa. Hay todavía peticiones desde las cuidadoras, cuidadores, algunas modificaciones también de concepto más específicos a la hora de determinar por la ley el tema de los cuidados, de los cuidadores y cuidadoras. ¿Qué viene? ¿Qué desafíos hay por parte del gobierno en el Parlamento? Se acaba de aprobar una ley de conciliación de vida familiar que va a permitir que muchas de estas personas cuidadoras puedan realizar teletrabajo. Sí. Y eso ya es un proyecto de ley y avanzamos de manera importante y fue muy bien recibido por las organizaciones de cuidadoras. Y hoy día estamos avanzando en una política pública porque el presidente Boric dice, cuidar es trabajar. Y como cuidar es trabajar, entonces tenemos que generar política pública que también tenga entrega de insumos, ¿verdad? No solamente técnicos, sino que también desde el punto de vista monetario. Entonces, con este catastro que estamos organizando acá, vamos a poder tener mucho más claramente establecido cuántas personas requieren también apoyos económicos. Entonces, hacia allá avanza la política pública, hacia allá avanza el proyecto de ley y nosotros esperamos que este año ya podamos tener luz verde de esto para que muchas más personas estén finalmente dentro del amparo del Estado también en lo que requieren de apoyos y cuidados. Sí, Seremi, saliendo un poquito del tema que nos convoca hoy, aprovechando que también su cartera administra otro tipo de cosas, como por ejemplo los albergues. Sí. En el caso de que hayan situaciones extremas, vimos lo que pasó con el desalojo de la toma del sector Juan Riquelme en Concepción. Sabemos que había un grupo de niños y niñas importante dentro de los desalojados que quedaron sin hogar y fueron albergados en el Liceo España. Si mal no recuerdo, usted me ayuda ahí con el... Gracias. ¿Qué pasó finalmente con esos niños y niñas? Porque las alumnas del Liceo España ya están en clases. Es muy importante aclarar, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia cuenta con albergues solamente para personas en situación de calle. Okay. ¿Ya? Entonces, los otros tipos de contingencias, administrativamente son los municipios quienes se deben hacer responsables de esos procesos. Por tanto, en el caso de los desalojos, porque nos han consultado incluso del Poder Judicial, si es que nosotros tenemos la condición de albergue, nosotros solamente podemos entregar administrativamente albergues para personas en situación de calle y esa es nuestra temática específica. Los otros tipos de albergues los ven los municipios. Ya. Y con respecto a eso mismo, ¿cómo se están preparando para este invierno? ¿Qué análisis hay por parte también desde, no sé, me imagino que tiene una relación con meteorología para saber cómo viene este año, más lluvioso, más frío? ¿Cómo se preparan desde ya también para lo que va a pasar este invierno? Este año va a ser un año muy complejo para nosotros como ministerio, porque va a ser un año muy frío. Y cuando existen mayor cantidad de muertes de personas en situación de calle es a través del frío. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir generando dispositivos. Mira, se da una condición de la correlación absolutamente circunstancial, pero también la comuna que tiene más personas en situación de calle también es Los Ángeles. Que tiene activo casi todo el año. Así es, y hoy día tenemos Código Azul, tenemos también convenios con los municipios, con también la delegación presidencial que se hace cargo de albergues. Por tanto, ahí lo que estamos haciendo es trabajar en albergue, pero también en atención territorial. Hoy día, hace muy poquito días atrás, abrimos el Centro de Atención Territorial que está aquí en la calle Angol con San Martín, en donde las personas en situación de calle pueden ir durante el día. Y ahí se activa la red que nosotros llamamos escala de superación y que busca finalmente que las personas en situación de calle puedan generar autonomía y finalmente puedan salir de esa situación de calle, porque de ahí los contactamos para que vayan a nuestros albergues, para que vayan a nuestras residencias, para que vayan a nuestras hospederías. Sí, Seremi, y bueno, nos alcanza el tiempo, pero a propósito de las personas en situación de calle, por una parte está preocuparse de su dignidad y bienestar, por supuesto, sobre todo ahora que viene el invierno, que sabemos se nos va a adelantar incluso, y con muy bajas temperaturas en el Biobío, pero por otra parte también está una problemática que se genera a raíz de las personas en situación de calles. Hablemos de insalubridad, hablemos de inseguridad, hablemos de la realidad también de vecinos y vecinas que, por ejemplo, en el centro de Concepción, tienen que convivir con esta situación. Hay coordinación también al respecto porque vemos cómo se llevan sus dependencias, se llevan sus colchones, sus cosas, desaparecen un día, vuelven al día siguiente a instalarse en los mismos lugares. Esta es una situación muy cultural. Porque efectivamente nosotros estamos trabajando en una mesa interinstitucional con el municipio, con el Servicio de Salud, con la Seremi de Salud. De hecho, particularmente acá en la calle Aníbal Pinto tenemos un decreto permanente de desalojo por materia de salubridad. Trabajamos eso técnicamente y hoy día el municipio puede venir de manera permanente a poder desalojar a estas personas que además... Pero ahora están en San Martín.
Claro, porque se van corriendo y entonces tenemos que también comunicarle a la comunidad, porque nosotros tenemos pederías, tenemos albergues, nosotros hemos invitado a estas personas que sean parte de estos dispositivos, también hemos trabajado el tema de salud mental con ellos, porque también hay una condición, ¿verdad?, de uso abusivo de alcohol y droga, etcétera, una serie de dificultades. Pero ¿sabes lo que pasa, Camila? Que además cuando se desalojan, a los 10 minutos vuelven con colchones, vuelven con cosas, porque las familias del propio entorno les entregan y les regalan. Y eso nosotros también lo tenemos identificado en conjunto con el municipio. Por tanto, si queremos cuidar nuestro entorno, entonces tenemos que hacerlo entre todos. Edson Díaz, Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región del Biobío, conversando con nosotros en Materia en Nuestra Casa. Gracias, Seremi, nuevamente. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Seguimos avanzando junto a ustedes esta mañana de día jueves, de a poquito acercándonos al fin